Tengo el agrado de ser el facilitador en este diplomado. Voy a iniciar con la presentación de pantalla de la sesión que he planificado, la información que tengo para compartirles. Ok. En esta sesión número 2 vamos a contemplar dos figuras o dos mecanismos o procedimientos de los métodos alternos de solución de conflictos. Eh, Estaremos abordando esta mañana lo que tiene que ver con el arbitraje y la negociación. También haremos una comparación entre estos dos mecanismos y al final pondremos los casos en lo que es aplicable ya sea la mediación o la conciliación. Tuve que dejar de compartir momentáneamente porque la diapositiva no me da para pasarla. Voy a tener que abrirla en Canva. Así que puedo tardar ahí unos minutitos. Voy a presentar nuevamente. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión de hoy: comprender el marco legal del arbitraje en Panamá e identificar las principales características de la negociación. En lo que tiene que ver con el concepto del arbitraje, se puede exponer que este es un método de solución de conflictos a través del cual cualquier persona con capacidad jurídica para obligarse somete las controversias de las que es parte o incluso las que puedan surgir a futuro eh, con otra persona al juicio de uno o más árbitros, quienes deciden definitivamente mediante laudo con eficacia de cosa juzgada conforme a lo establecido en la presente ley. Es importante, antes de avanzar, dejar claro que
el arbitraje está regulado en Panamá, está regulado mediante la ley 131 del 31 de diciembre del 2013. Y la definición que les acabo de presentar está contemplada en el artículo 5, el numeral 1 de la ley. La naturaleza jurídica. Hay una situación que durante años se ha debatido en cuanto a la naturaleza jurídica del arbitraje, ya que hay autores que lo ven como algo que nace de los contratos. Por eso tiene una naturaleza jurídica contractualista según la vertiente de estos autores. Pero hay otros autores también que dicen que no, que la naturaleza jurídica en realidad es jurisdiccional. Bueno, el debate todavía se mantiene. Y los que arguyen que es jurisdiccional es porque establecen que a la final, cuando hay diferencias en la decisión que se tome a través de un árbitro o del tribunal arbitral colegiado, todo siempre va a recaer, si hay recursos que presentar, va a recaer en el sistema judicial. Por eso es que este planteamiento de que puede ser que también es de naturaleza jurídica que se apega a lo jurisdiccional. Las características. El arbitraje es un método adversarial de solución de conflictos que es alternativo a los tribunales de justicia, donde las partes someten voluntariamente a la decisión de un tercero independiente del Estado la controversia que los mantiene distantes o que los mantiene enfrentados. En los tipos, por su naturaleza, el arbitraje puede ser arbitraje en derecho, en equidad o técnico. Por su origen puede ser voluntario o forzoso. Por su fuente puede ser contractual o testamentario. Por el ámbito territorial puede ser nacional o internacional. Por organización se puede estar hablando de un arbitraje de tipo ad hoc o institucional. Y por las reglas procesales se podría también mencionar que el arbitraje puede ser formal o informal. El ámbito de aplicación y las materias. Esto también de acuerdo a la ley 131 del 31 de diciembre del 2013. En lo que tiene que ver con el ámbito de arbitraje, abarca aquellos arbitrajes con sede en el país, los que mencioné hace un momento, que pueden ser nacionales o nacionales. En lo que tiene que ver con las materias susceptibles de arbitraje, incluyen controversias sobre asuntos de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas autorizadas por la ley y los tratados. En cuanto a este tema que está aquí, que tiene que ver sobre asuntos de libre disposición conforme a derecho, pueden ser temas de derecho comercial, temas de derecho civil, y también las leyes especiales también contemplan aquí en Panamá lo que tiene que ver con materias del derecho del trabajo o derecho laboral. Enfáticamente el arbitraje se centra más en esas materias y está regulado, como lo mencioné hace un momento, por leyes especiales a través de ya sea tanto del Código de Trabajo o del Código Civil o del Código de Comercio. El pacto arbitral también es conocido como el convenio arbitral y es el acuerdo en virtud del cual las partes de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, manifiestan la voluntad de someter las cuestiones conflictivas que mantengan, que hayan surgido o consideren que puedan surgir de aquella relación a la decisión de uno o más árbitros, con el propósito de dirimir estas controversias entre ellos. Cuando se habla de que puede ser una controversia a futuro
o un conflicto a futuro es cuando se establece en un contrato todas las obligaciones, deberes y derechos de las partes contratantes, pero que a futuro pueden surgir situaciones. No sé si recuerdan en el tiempo de la ampliación del canal, que había no fue una empresa sola, sino que fueron como 4 empresas que se unieron en un conglomerado que se llamaba Grupo Unidos por el Canal. Esa ampliación del canal tuvo muchas situaciones conflictivas entre la autoridad del Canal de Panamá y Grupo Unidos por el Canal. Y todas estas situaciones a lo largo de los años se han ido solucionando a través de arbitraje. Panamá ha ganado la mayoría, pero también ha perdido algunos, pero ha ganado la mayoría de los arbitrajes. Entonces, en ese contrato, para esa ampliación del canal, se estableció dentro del contrato había una cláusula que establecía que si habían diferencias a futuro, serían solucionadas mediante un procedimiento de arbitraje. Las fases o etapas del arbitraje, aunque no es un tema jurisdiccional, pero también el arbitraje consiste o está conformado por fases o etapas. Estas son: se inicia con una demanda. Después, procesalmente hablando, viene lo que es el saneamiento de la solicitud, cuando el tribunal arbitral o el árbitro consideren de que la demanda se le deben realizar ciertas correcciones. Posteriormente viene la contestación de la demanda o de la demanda de arbitraje o de las demandas reconvencionales, porque si alguien es demandado a través reconvencionales, cuando alguien es demandado, pero la persona entonces también contesta la demanda y pone también su demanda de arbitraje. Eso es lo que tiene que ver, lo que significa la demanda reconvencional. Posteriormente viene la fijación de la causa, la decisión sobre competencia, también viene la parte de lo que es las pruebas, la práctica de esta, viene las audiencias que haya que realizar, los alegatos de conclusión, la declaración de conclusión del procedimiento y finalmente el laudo arbitral, que es lo que se explica a continuación, que el laudo arbitral viene siendo la decisión que toman los árbitros o el tribunal arbitral sobre la controversia que están que se ha dirimido. Cuando hablo de árbitro es que puede ser uno solo, pero también generalmente es un tribunal colegiado que tiene que ser impar. Casi siempre son 3. Ahora entro en el tema de lo que es la negociación. Esta se puede definir como la forma de interrelación o método alterno de solución de conflicto interpartes, que tiene como objetivo lograr un acuerdo o solucionar un conflicto sin la presencia de terceras personas. Ya no es como quizá lo que vieron la semana pasada, que me disculpo, no tuve la oportunidad de impartir en la clase porque tuve un problema con el suministro de electricidad. Faltando 10 minutos para las 7, hubo una interrupción abrupta y el servicio se vino a restablecer ya prácticamente como a las 9:30 de la mañana. Volviendo al tema, pues cuando hay terceros en un proceso en lo que tiene que ver con métodos alternos de solución de conflictos, terceros puede ser como lo que vieron la semana pasada en mediación, cuando hay un mediador, o en lo que es la conciliación, que hay un conciliador. También vimos que en el arbitraje la tercera persona vendría siendo el árbitro o puede ser también el tribunal arbitral.
Ya acá en la negociación no existe una tercera persona. Los negociadores entran directamente sin que haya quien conduzca el proceso, entran directamente a negociar, a tratar de buscar acuerdos. Es una tarea dinámica que se ejerce para conseguir algo que se desea de la otra parte a través de métodos pacíficos. La negociación tiene algunos elementos que podríamos colocarles el adjetivo calificador, que son elementos centrales. Estos son interdependencia entre las partes, que requiere consenso para alcanzar los objetivos. Una relación motivacionalmente contradictoria. O sea, ¿por qué se dice que es contradictoria? Porque hay puntos encontrados. Una de las partes tiene una pretensión, mientras que la otra parte igualmente también tiene un deseo por satisfacer o algo que le interesa solucionar. También existen intereses comunes y, como ya lo dije, contrapuestos, como ya lo expliqué. La influencia de las relaciones de poder. Siempre vemos que cuando hay conflictos, por lo menos pongamos el ejemplo que cuando hay un conflicto de índole laboral, está el empleador por un lado y está el trabajador por el otro lado. Pero si nos ponemos a tratar de buscar esa parte de lo que es la relación de poder, lógicamente que el empleador tiene más poder que el trabajador, sobre todo cuando lo que se negocia es un trato directo entre estas partes. Ya cuando es una convención colectiva, por ponerlo así, ya sí podríamos decir que aún así habrían diferencias, pero las cargas estarían como un poco más equilibradas. Y es lo que se dice aquí, donde un equilibrio es necesario. Y también la importancia de la percepción que los actores tienen del proceso de negociación. La negociación también tiene algunas características. Es un procedimiento voluntario. Las partes no deben acudir a un proceso de negociación siendo coaccionadas o amenazadas. Eso tiene que ser a través de la autonomía de la voluntad de las partes, que dentro del área del derecho es uno de los principios fundamentales que hay. La negociación tampoco requiere la intervención de terceras personas, como ya lo expliqué anteriormente. Son las partes cuando entran al proceso quienes deciden cuáles son las reglas o las pautas que se deben tomar en cuenta para realizar todo procedimiento de negociación. La negociación también es flexible e informal. Es flexible porque no se ajusta a reglas procesales y es informal por los mismos motivos. O sea, no es como el arbitraje. Cuando vimos acá que el arbitraje tiene fases o etapas. Bueno, en este caso la negociación no tiene, y al igual que tampoco como lo que es el sistema de justicia tradicional o el sistema jurisdiccional, que también se apega a fases o etapas. Bueno, la negociación no. Sí se han establecido, para algunos autores son como 4 o 3 partes que se deberían llevar a cabo a través del procedimiento que les explicaré dentro de unos minutos. Pero no es algo así rígido, algo así de estricto cumplimiento. Otra de las características de la negociación es que busca resultados que sean satisfactorios para ambas partes.
Dentro de los tipos de negociación, tenemos las negociaciones estructuradas. Son esas pues que sí de repente siguen ciertos patrones. También hay negociaciones que son desestructuradas, que son las partes que cuando llegan a ese procedimiento, ellas mismas sobre la marcha van estableciendo la forma, cómo van a negociar. También hay negociaciones que son denominadas como integrativas o colaborativas, en el cual, pues, si nos ajustamos al mismo significado etimológico de la palabra, colaborativa es que ambas partes tienen que poner de sí para tratar de llegar a un acuerdo que sea satisfactorio. También hay negociaciones que son distributivas. Las hay también las que son directas, indirectas. Cuando es directa es que entran de lleno a negociar. No hay ningún preámbulo, por así decirlo. También las hay negociaciones que son horizontales, verticales, oblicuas, amistosas y, lógicamente, también hay negociaciones que son polémicas. Hay algunos conflictos en los cuales negociar se vuelve una situación un poco tirante. Hay el mismo conflicto ha llevado a las partes a que se vean como enemigos, o que se vean como la contraparte, pero no de una forma amistosa. Y eso sobre todo se ve cuando dentro de la relación una de las partes se siente agraviada, se siente que si es a través de un contrato que cumplió con lo que estaba establecido en el contrato, pero que la otra parte hasta cierto punto ha incumplido. Entonces eso ha llevado a diferencias que cuando se llega al mecanismo de negociar, lógicamente pues que este tipo de negociación no va a ser amistosa. Por el contrario, va a ser una negociación polémica. La negociación también requiere de ciertas condiciones para poderse llevar a cabo. La negociación del conflicto, podríamos, por así decirlo, que necesita que una parte y la otra reconozcan a su interlocutor, o sea, reconozcan a la contraparte. También dentro de esas condiciones es indispensable que se definan con cierta precisión el conflicto que separa a las partes y los intereses insatisfechos de cada una de estas partes. También es necesario centrar el tema del conflicto y considerar el ambiente en el que se desarrolla, ya que la solución no puede planificarse sin tener en cuenta las condiciones contextuales, sin considerar lo que es el escenario de esa situación conflictiva que mantiene alejadas a las partes. Eso puede ser, como yo le dije hace un momento, puede ser a través de un contrato, puede ser a través puede ser un contrato de trabajo, puede ser también a través de una situación que tiene que ver con temas comerciales o civiles, que han llevado a que las partes pues haya diferencias entre ellas
las cuales pues hay que enfrentar, hay que abordar, y las partes han considerado que lo más oportuno es hacerlo a través de una negociación. Entonces, estas son las condiciones con las que hay que cumplir para llevar a cabo la misma. Como les dije, como les mencioné anteriormente, la negociación no se rige por fases o etapas así muy rígidas. Sin embargo, hay autores como Cortiñas 2004, en su obra menciona que la negociación requiere de una primera fase o etapa donde las partes se preparan para negociar un acuerdo. Este autor también señala que posterior a esa preparación viene lo que es la discusión entre las partes, la discusión de los temas centrales. ¿Cuál es el tema central? Bueno, el conflicto que lo mantiene en una posición antagónica. Después viene, según este autor, lo que es ya la parte del cierre o el acuerdo. Si ven aquí, solamente hay tres fases o etapas. Si nos vamos acá al arbitraje, vemos que acá las fases o etapas son, podríamos contarlas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Así que vemos pues que en ese aspecto la negociación es un método alterno de solución de conflictos que, comparado con el arbitraje, por poner un ejemplo, no requiere de fases o etapas así muy amplias, lo que da lugar a que la solución del conflicto se pueda lograr o alcanzar de una manera más rápida. Hay otros autores que también establecen fases o etapas de la negociación y señalan que hay una fase exploratoria de las posibilidades de la negociación. O sea, las partes se sientan a ver si hay la posibilidad de negociar. Estos autores también señalan que hay una fase de intercambio de propuestas. Ya las partes están sentadas y cada una de ellas lleva su propuesta. ¿Cuál es su interés y cómo se puede llegar a una solución? También estos otros autores también señalan que hay una fase de desenlace o cierre. En realidad, entre lo que es las fases o etapas que establece Cortiñas, tienen bastante parangón o bastante parecido con la que han mencionado otros autores. Ahora vamos con lo que es quién es el negociador. Vamos a definir o a esclarecer quién es el negociador. El negociador es un profesional que emplea técnicas de comunicación y persuasión para obtener beneficios para sí mismo o para quien representa. Desempeña un rol clave en la negociación. Yo no sé si en algún momento quienes están ahorita mismo en la sala han visto películas en los Estados Unidos. A veces cuando se da un secuestro, se llega al lugar donde de repente tienen a la persona secuestrada y la policía ha establecido un cordón
alrededor para que los delincuentes o el delincuente, o a veces no nada más cuando es una persona secuestrada, cuando hay alguien que está asaltando un banco. En las películas de Estados Unidos casi siempre se ve que está la policía y a veces están a la espera de un negociador, que el negociador le dan un teléfono y llama, si es un banco, llama al banco o llama a la persona, porque la persona ha contactado, si es un secuestro, ha contactado a los familiares. Bueno, esa persona que ponen a negociar no es una persona cualquiera, es una persona que tiene que conocer las bondades, las características y un sinnúmero de aspectos adicionales de lo que es negociar. Y entonces, cuando realiza la llamada, va estableciendo esas pautas sobre las que se van a negociar. A veces estas escenas en las películas no salen así de algo que sale de la imaginación de alguien, son cosas que suceden cotidianamente. Entonces, vuelvo y repito, el negociador no es una persona cualquiera, es una persona con conocimiento, es una persona que ha estudiado la negociación. Y hay tipos de negociadores. Hay un negociador que se le conoce como el negociador duro, que es aquel que va a tratar de conseguir ganancia de esa negociación. También va a tratar de conseguir ganancia o beneficios para, ya sea que represente en nombre propio o que represente a otra persona. También hay un negociador que se le conoce como el negociador suave, que es aquel que va a tratar es como de apegarse a lo que conoce de la negociación, va a tratar de ser comunicativo, va a tratar de buscar el diálogo, va a tratar de tener empatía y va a tratar de llegar a un acuerdo, aunque tenga que ceder en algunos aspectos. Y también hay un negociador que se le conoce negociador por principios. Este se apega sobre todo a lo que son a las reglas o a las pautas de lo que es este mecanismo o este procedimiento denominado negociación. La negociación también tiene un momento, como lo hemos visto aquí en las fases o en las etapas, donde llega a lo que se conoce como el cierre o acuerdo, o la fase de desenlace o cierre. Y en esa etapa, al finalizar, la negociación puede terminar en una victoria para una de las partes. Como le dije, pues que eso es lo que busca muchas veces el negociador duro. También puede darse que haya intransigencia de las partes y no se logre llegar a un acuerdo. Entonces ahí la negociación cae en lo que se llama un punto muerto. También puede darse un acuerdo integrativo, o sea, las partes colaboraron durante el procedimiento, colaboraron y el resultado del mismo es un acuerdo integrativo. También puede darse un acuerdo de compromiso donde las partes se comprometen cada una de ellas a cumplir con ciertas pautas para solucionar el conflicto. Como les dije, cada una de las partes debe tratar de ceder un poco. No se puede ser tan radical y tratar de ir a un procedimiento pensando nada más en el ganar-ganar. También hay que ceder para, si hay la intención de que en realidad el conflicto se solucione a través de la negociación, hay que tratar de ceder en algunos aspectos. En lo que tiene que ver pues a los intereses y demandas iniciales de las partes de las partes que están dentro de la controversia.
El arbitraje y la negociación presentan ciertas diferencias. Perdón, vamos primero con las similitudes. El arbitraje y la negociación tienen aspectos muy particulares en los cuales tienen ciertas similitudes. Ambas pertenecen a lo que se conoce como los métodos alternos de solución de conflicto, por sus siglas MAS. También estos procedimientos están fundamentados o basados en lo que es el principio de la autonomía de la voluntad de las partes, o también conocido como la voluntariedad. En ambos se busca solucionar o dirimir conflictos o controversias sin tener que acudir a la vía jurisdiccional, o sea, al sistema de justicia tradicional. Otro de los aspectos también donde hay similitudes entre el arbitraje y la negociación es que tienen como objetivo lograr acuerdos que sean satisfactorios para las partes. Ese también es un punto coincidente entre el arbitraje y la negociación. Y también estos mecanismos de solución de conflictos también son más flexibles, más rápidos y más económicos que la vía judicial. En lo que tiene que ver en cuanto a economía, sobre todo el arbitraje, no la negociación, en cuanto a la economía, pues a veces eso podría ser como un poco debatible, porque por lo menos en el caso del arbitraje, el arbitraje por las materias o los temas en conflictos sobre los que versa, muchas veces son demandas de arbitraje que son por millones e incluso miles de millones de dólares, sobre todo cuando el arbitraje, una de las partes dentro del mismo es un estado. Les puse como ejemplo hace ya un rato los arbitrajes en los que ha estado involucrado el Estado panameño a través de la Autoridad del Canal de Panamá con Grupo Unidos por el Canal. No ha sido un solo arbitraje, ¿qué les puedo decir? Como 8 o 10 arbitrajes distintos. Y son por millones de dólares. Entonces ahí habría que ver si se cumple un poco esto en lo que algunos autores señalan de la parte de que es un procedimiento más económico. Dentro de un rato, cuando termine con la presentación, les voy a compartir lo que es un laudo arbitral que se realizó aquí en Panamá, en el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá, conocido por sus siglas CECAP, que pertenece a lo que es está dentro de lo que es la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá. Ahí se demandó al Estado panameño y al final, ¿qué es lo que más me interesa mostrarles? El Estado perdió el arbitraje y dentro de la parte resolutiva, los árbitros condenaron al Estado panameño a pagar, fueron como 3 cifras distintas. Habían 2 que eran como por $1 millón, la otra era por varios cientos de miles de dólares. Y como vemos, pues esto no es, en realidad a veces lo que tiene que ver con el arbitraje, es como debatible eso de que sea más económico que la vía judicial. Ahora
vamos a ver lo que sí ahora, lo que es las diferencias entre el arbitraje y la negociación. El arbitraje es un procedimiento o mecanismo heterocompositivo, mientras que la negociación es autocompositiva. No sé si la semana pasada les explicaron qué es heterocompositivo y qué es autocompositivo. Autocompositivo es cuando las mismas partes deciden, tal cual como está aquí en la diapositiva. Y heterocompositivo es cuando un tercero decide. Por eso es que el arbitraje es heterocompositivo, porque como les mencioné ya anteriormente, decide o un árbitro o un tribunal arbitral colegiado. Otra de las diferencias es que el arbitraje requiere de árbitros que decidan la controversia, mientras que, según lo que ya le hemos adelantado, la negociación no requiere la intervención de terceros. Los árbitros, los negociadores entran directamente a negociar sin que haya una tercera parte, alguien que modere, que conduzca, que dirija o que guíe el procedimiento. El arbitraje es más formal y reglamentado, mientras que la negociación es informal y flexible. Y esto lo vemos sobre todo en lo que es la parte de las fases o etapas que ya se explicaron ampliamente, de tanto del arbitraje, que vimos que eran como 10, y de la negociación, que simple y sencillamente eran 3. Y incluso eso es porque algunos autores consideran mencionar esas 3, pero hay otros que plantean que no hay fases o etapas que haya que seguir, que eso va a depender, que son las mismas partes las que cuando se sienten en la mesa a negociar establecerán cómo inician, cómo desarrollan el procedimiento y cómo finaliza el mismo. Siguiendo con el aspecto de las diferencias, tenemos que en el arbitraje, el laudo arbitral, lo que les mencioné, que es la decisión de los árbitros o del árbitro, es vinculante y de obligatorio cumplimiento. También la semana pasada tenía contemplado esto en la sesión, en la primera sesión que les pensaba, que tenía pues planificado impartirles, tenía contemplado explicarles qué es vinculante. Vinculante es cuando hay una decisión y eso hace tránsito a cosa juzgada y es vinculante. O sea, que una de las partes que tenga esa resolución y ya no haya más recursos que poner, no hay que apelar, ni hay nada ya por hacer, no hay que presentar ninguna reconsideración ni nada. Cuando esa resolución ya está en firme, la parte que ha salido beneficiada con la misma puede acudir a la vía judicial, siempre y cuando este mecanismo se haya realizado de manera extrajudicial, o sea, fuera de los tribunales de justicia, y puede acudir con esta resolución y solicitar el cumplimiento de la misma. Si es que la parte que salió afectada no muestra interés de cumplir con lo que se obligó o con lo que en la resolución se fija o se determina que debe cumplir. Esta es una diferencia, por lo menos el laudo arbitral es vinculante y es de obligatorio cumplimiento, mientras que la negociación, el acuerdo es voluntario entre las partes. Y también, porque esto es así, porque la negociación en Panamá no está regulada, mientras que el arbitraje sí está regulado. El arbitraje está regulado en el artículo 200 de la Constitución y el artículo 202, que establece en el 200
se le da instrucciones al presidente de la República para que cuando hay demandas contra el Estado panameño, él, a través de la autorización del Consejo de Gabinete, pueda entrar pueda acudir a un arbitraje. Y el artículo 202 establece cómo está compuesto el aparato jurisdiccional panameño. Establece la Corte Suprema de Justicia, los tribunales superiores, vienen los juzgados y también establece el arbitraje como como parte de lo que tiene que ver con el aparato jurisdiccional. Claro, no adscrito a lo que es el órgano judicial, pero sí se contempla como una de las vías para solucionar los conflictos en Panamá. Entonces, esa es una diferencia también muy marcada entre el arbitraje y la negociación, que uno está regulado y el otro no está regulado. Y ya para ir avanzando, la última diferencia que les tengo aquí es lo que le estaba manifestando, que ya me había adelantado aquí, que el arbitraje está regulado expresamente en la Constitución y en la ley. Cuando hablamos de la ley, ya les mencioné al inicio también que el arbitraje tiene una ley, y es la ley 131 del 31 de diciembre del 2013, mientras que la negociación no, en Panamá, en otros países sí, pero en Panamá la negociación no está regulada. Sin embargo, lo que es la mediación y la conciliación, algunos autores la consideran como que son negociaciones, pero negociaciones asistidas, les llaman ellos. Ahora vamos a entrar en la parte de lo que tiene que ver con los casos legales en los que se aplica el arbitraje o la negociación. El arbitraje, según esa ley, en los primeros artículos de la ley 131 del 2013, habla que el arbitraje se puede aplicar a conflictos comerciales nacionales o internacionales. También el arbitraje se puede llevar a cabo en lo que tiene que ver con esas controversias laborales colectivas. El Código de Trabajo lo contempla el arbitraje. También el arbitraje es aplicable en disputas en materia de contratación pública. Como les dije, pues es cuando el Estado tiene una obra por realizar. Casi siempre son obras de infraestructura pública, puentes, carreteras, ampliaciones, construcción de hospitales, de escuelas, qué sé yo, un sinnúmero de infraestructuras públicas. El Estado no está en la capacidad de llevar a cabo esa obra y realiza una contratación pública para la construcción de la misma. Entonces acuden de diferentes empresas, consorcios o compañías que compran el pliego de cargos, presentan sus sobres cerrados y participan en la misma. Se le adjudica a una empresa o a algún consorcio, como lo que expliqué. Vale nuevamente por tercera vez mencionar lo que tiene lo que fue la ampliación el proyecto de ampliación del Canal de Panamá. Y entonces ese es si hay conflictos, eso es un conflicto en lo que tiene que ver en materia de contratación pública. También el arbitraje está contemplado en los conflictos agrarios y en los asuntos tributarios. La negociación
se puede llevar a cabo en conflictos laborales, pero solamente en aquellos de trato directo. Cuando me refiero a trato directo, no es cuando es convención colectiva, porque la convención colectiva sí ya es a través de otra figura, puede ser a través de la mediación, pero cuando es acá en negociación es cuando es el mismo trabajador que negocia directamente con su empleador. ¿Qué puede negociar un trabajador con el empleador? Bueno, el aumento salarial, mejoras en lo que es algunas mejoras que solicita pues a su empleador, entre otras cosas. También la negociación es aplicable en disputas comerciales, en controversias civiles, en conflictos comunitarios y en asuntos de familia. Así que esta es la presentación que tenía para hoy. Voy a irme, como tengo unos minutos que me han, que todavía no he, todavía no hemos completado la hora por completo. Voy a tratar de explicar este asunto un poquitito más a fondo. Aquí lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica del arbitraje. Esto tiene que ver, este dilema o esta discusión que no es a nivel nacional, sino a nivel internacional, se da porque hay autores que sostienen que el arbitraje tiene naturaleza contractual. Como les dije, les expliqué al principio, naturaleza contractual porque nace o surge de un contrato, en el sentido de que es una institución privada, para la redundancia, con carácter contractual. Algunos autores se focalizan más sobre la fuente del arbitraje, es decir, sobre lo que les expliqué también cuando estaba en la parte del arbitraje, en lo que tiene que ver con la cláusula arbitral, que para poder acudir a un arbitraje, en ese contrato tiene que haber una cláusula que establezca que de darse controversias o conflictos a futuro en esa relación contractual, las partes por ellas mismas decidieron solucionar ese conflicto a través del arbitraje. También estos autores, aparte de que se refieren a la cláusula arbitral, también mencionan el compromiso arbitral, porque ellos consideran también que tiene naturaleza de acuerdo entre las partes. Y los otros autores que se decantan más por el arbitraje, que el mismo tiene naturaleza jurisdiccional, afirman que el arbitraje tiene naturaleza de institución jurisdiccional. Por lo tanto, es una institución próxima a la jurisdicción del Estado. Esta parte de la doctrina se apoya esencialmente en el procedimiento arbitral, que aunque privado, sigue los mecanismos de la jurisdicción. Así que esto es lo que les puedo lo que les tenía para compartir esta mañana sobre estos temas tan importantes dentro de lo que tiene que ver con los métodos de solución de conflictos. Por un lado el arbitraje y por otro lado la negociación. Abro el compás para ver si ustedes tienen preguntas que realizar, algo que aclarar, porque todavía tenemos unos minutos y podemos hacerlo. ¿Ustedes me están escuchando? Hola. Veo aquí conectadas a Camila Galvez, Nora Cedeño, Cintia Olmedo, Adriana Meaño. No sé si yo la escucho, yo la escucho.
si me pueden decir si me están escuchando. Ajá, ya obtuve respuesta. Sí, puede hacer la pregunta por aquí mismo. Puede hacer la pregunta de manera verbal y así les voy conociendo. Incluso si abren las cámaras, aunque sea unos minutos al final. También me pueden hacer un comentario. ¿Qué les pareció la clase? No sé. Aprovechemos estos últimos minutos para interactuar, para que no sea un monólogo. Anteriormente, ok, voy a contestar la pregunta de Camila. Camila hace la siguiente pregunta. ¿El arbitraje siempre va a estar involucrado el Estado? No. El arbitraje, como mencioné, se realiza en materias, en conflictos que tienen de naturaleza civil, comercial o laboral. No necesariamente tiene que estar el Estado involucrado. También puede ser cuando hay conflicto entre empresas. Pongamos que hay una empresa en China que le provee ciertos artículos a una empresa en zona libre de Colón. Pongamos que los artículos llegaron deteriorados, que la mercancía se dañó en el camino. Entonces, la empresa acá en zona libre contacta a su proveedor en China y le dice esto, y la empresa se compromete a restituirle los artículos que llegaron en mal estado, pero no lo hace. Pero en el contrato que ellos tienen, han establecido una cláusula contractual, han establecido un convenio arbitral o un pacto arbitral. Eso los obliga a que, como no pudieron solucionar el conflicto entre ellos directamente, la parte que se siente afectada interpone una demanda arbitral. Y es ahí ahí no está involucrado el Estado. Es un conflicto entre empresas. Así que muchas veces el Estado está involucrado, pero otras veces no. A veces entre empresas, o a veces puede ser también, el arbitraje puede ser entre, como vimos en la parte laboral, puede ser un sindicato quien va a un arbitraje con una empresa X. También se da en ese tipo y no es necesariamente el Estado, sino que es la empresa versus el sindicato tal de tal empresa. Es que la segunda pregunta que tiene Camila, es decir, que esta cláusula debe estar inserta en los contratos de otras jurisdicciones para poder utilizarla. Ahí el aspecto a considerar es, dentro del contrato, las partes donde decidieron solucionar su conflicto. Por lo menos, en ese ejemplo que les he estado mencionando toda la mañana de lo que tiene que ver con la ampliación del canal, aunque la ampliación del canal se estaba realizando aquí en Panamá, ellos establecieron que se iba a dirimir las controversias en el CIADI. El CIADI tiene su sede en Miami, en los Estados Unidos. Entonces, eso va a depender también dentro del contrato, donde ellos establezcan que el tribunal arbitral o el árbitro de qué jurisdicción va a ser.
El conflicto puede darse en un país X, pero puede que quien conozca el tribunal arbitral o el árbitro que conozca sea de otro país. ¿Por qué lo hacen así? Porque a veces, sobre todo las empresas transnacionales grandes, a veces no confían en la justicia, ya sea de los tribunales ordinarios de X país, y tampoco confían en los tribunales arbitrales, porque hay países que han sido catalogados de corruptos, donde hay mucha corrupción, y ya la corrupción no nada más a nivel del órgano o del sistema judicial, sino que también ha permeado a lo que es todas las esferas de la sociedad, y estas empresas desconfían de iniciar un procedimiento arbitral en estos países. Entonces buscan una sede en uno de estos países que consideran donde de repente la corrupción no es tan galopante. No sé si respondí sus preguntas. Aquí les voy a compartir, voy a dejar de compartir esto para mostrarles un laudo arbitral, aunque sea aquí brevemente, para que vean todas las personas que ejercen en el arbitraje, los que son considerados árbitros, son personas que tienen salarios astronómicos, porque ven diferencias de demandas que tienen que ver con millones y miles de millones de dólares. Voy a dejar de compartir para mostrarles aquí rápidamente el laudo arbitral del que les mencioné. Se observa. No, profesor. No sé por qué no abre este archivo. Pero ahí les voy a... Ajá, ya. ¿Están observando el documento que les estoy compartiendo? No, no se ve, profe, no se ve. Y ahí lo puedo ver.
Bueno, acá al final les voy a... Es un documento de 59 páginas, pero para que vean la magnitud de estos procedimientos arbitrales. Aquí está lo que es la decisión del tribunal arbitral. Dice, con base a las anteriores consideraciones, el tribunal arbitral resuelve. Primero, condenar al Ministerio de la Presidencia, Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible, CONADES, a pagar al Consorcio Panamericana daría en la suma de 876.923 balboas con 58 centavos, en concepto de reclamación por el reconocimiento y pago en concepto de mayor cantidad de obra ejecutada de las diferentes actividades que se generan. El segundo fue, la condena fue por 1.392.506 balboas y el tercero fue por 118.157 balboas. Eso para que vean, como les digo, la magnitud de estos procedimientos. Así que, bueno, de mi parte, he terminado con el material que tenía para compartirles. Les agradezco mucho, pues, haberse tomado el tiempo de estar aquí, tener esa buena disposición de aprendizaje. Creo que tienen una clase y me he extendido unos minutitos, así que me disculpo por eso. Y espero verlos, creo que la próxima fecha, no, el próximo domingo es feriado y se corre entonces para el sábado de la semana siguiente. Ahí tendría que nuevamente ponerme de acuerdo con el CIFOC para tener la fecha, el día y la hora precisa. Así que nuevamente mi agradecimiento y les deseo un excelente día, que sea productivo, bendecido, y también lo que resta de este domingo. Muchas gracias por su atención.